vamos a ver una cosa que se llama el diagrama causa-efecto. También se le llama diagrama Ishikawa porque lo desarrolló un doctor llamado Kaoru Ishikawa. Es un poco curioso. Kaoru puede ser nombre de chica o de chico. Entonces hay que tener cuidado. Porque muchas veces si son chicas se llaman Kaori. ¿Ok? Bien. Entonces, básicamente se le llama diagrama causa-efecto o también diagrama espina de pescado. Y básicamente es una representación gráfica para visualizar causas que explican un problema. ¿Ok? Se puede utilizar también como una herramienta de gestión de calidad y también se puede usar junto con el diagrama de Pareto para priorizar, bueno, el diagrama de Pareto es una manera de priorizar medidas de acción relevantes, o sea, identificar cuáles son las que tienen mayor efecto y actuar sobre ellas. ¿Ok? Y generalmente las causas que tienen más efecto pues son relativamente pocas. Esto sería como si quieren ahorrar, tendrían que identificar cuáles son sus causas del gasto y cortar. ¿Ok? Entonces, más o menos tiene esta pinta, estaría en la parte de la cabeza, pondríamos el problema, y en el resto pondríamos en cada espiritas, le pondríamos las diferentes causas. Por eso se le llama diagrama de pez, ¿ok? Espina de pez. Entonces, básicamente, ¿por qué es útil? Porque muestra de manera gráfica la relación entre las causas y los efectos. Y partimos de un problema o un efecto, ¿no? Y tenemos que averiguar las causas que los generan y los factores que influyen sobre este efecto. Y generalmente lo construimos después de tener toda la información. Y siempre es recomendable que lo haga un equipo multidisciplinario, ¿no? Porque algunos van a ver el problema como un problema social, otros van a ver las causas estructurales, otros van a ver causas económicas, etcétera. Y entonces siempre es bueno como tener opiniones distintas de diferentes especialistas para poder ver las diferentes causas, ¿no? Además, muchas veces también los problemas tienen causas también de muchas multidisciplinarios también. Ok. Entonces, ¿cuál sería la metodología básica? Es identificamos un problema y lo ponemos del lado derecho. Luego trazamos una línea horizontal en medio, que sería como una línea de transmisión. Y luego trazamos líneas oblicuas, que serían las distintas categorías de las causas. ¿Ok? Tienen que tener cierta inclinación para mostrar flujo de información y hasta, ¿cómo se llama? También y puede representar, ¿cómo se llama? Así es como más fácil ver qué son causas. Y luego anotar las categorías de las causas potenciales. ¿Ok? Entonces, básicamente sería algo así. Voy a cambiar una pizarra. Entonces, vamos a ver si funciona el nuevo cacharro. Ok. Tendríamos un... Bueno, no, sí, sigo escribiendo horrible por acá. Ok, tendríamos una línea recta y de este lado pondríamos el efecto, ¿no? Entonces, en este caso, sería para nuestro ejemplo, ¿cómo pondrían qué sería la característica observable que más nos interesaría resolver?
¿El tráfico? ¿Ok? Vamos a ponerlo como el tráfico. Blanco, ¿no? Ok, entonces sería el efecto. Y aquí trazaríamos una línea. Y luego trazaríamos, vamos a ver, algunas líneas así. Donde empezaríamos a poner las diferentes causas. ¿Ok? Y por eso se le llama diagrama de P. ¿Sabe? Hay gente que incluso esto lo pone como un cuadrito. Para que sea, es que no veo, así. Para que sea como la cabeza del pescado. ¿Ok? Y en cada una de estas ramas tenemos que poner las diferentes causas, ¿no? Entonces, hasta ahora hemos identificado, por ejemplo, serían morfología. Vamos a ponerlo mejor con texto. Tendremos aquí, pues, forma del cruce, ¿no? Más bien yo lo pondría falta de espacio, ¿no? El otro podía ser mucho flujo, ¿no? Sería otra causa. Otra puede ser tal vez falta de educación vial. Otro podría ser ¿qué otro me sugieren? Tenemos falta de espacio, flujo vehicular. ¿Qué otra cosa puede estar influyendo en el tráfico en la zona? ¿Nadie? El diseño de las vías que ya existen. Ah, eso puede ser. Sí, sí, sí. Diseño de las otras vías. Tal vez otro que sería interesante explorar sería falta de ordenamiento. El ordenamiento se refiere a qué puedo hacer en dónde. Ok, y otro que también podría ser, nada más que creo que me va a quedar por acá abajo, sería falta de alternativas de transporte masivo, ¿no? Ok. Y más o menos así formaríamos nuestro diagrama de PES, ¿ok? Voy a regresar al PowerPoint. Sería un ejercicio más o menos de este tipo, ¿ok? Nada más que tendríamos que anotar categorías de las causas potenciales, ¿no? Y creo que más bien nos fuimos directo a las causas. Entonces hay diferentes maneras de identificar estos esquemas. Uno sería el diagrama causa-efecto con el método de las 6M. Son 6M's porque hace 6 preguntas, aunque más bien se usa como una herramienta de, ¿cómo se llama? De gestión dentro de una empresa o de una organización. ¿Ok? Luego está el método de flujo de proceso, el método de estratificación y el otro sería un diagrama simple, que es como lo que acabamos de hacer. Ok, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Alguna inquietud? No. No. Muy bien, gracias, Abraham. Bien, entonces vamos a ver con más detalle el método de la 6M. Es que me voy a pasar a un Word para ir escribiendo las diferentes características. ¿Y con todas se llega al mismo resultado, profesora?
No, van a ser resultados diferentes, Roberto, pero serían como diferentes objetivos. No, ok. Como les había comentado, el de la 6M suele ser más bien como de, ¿cómo se llama? Como de gestión de la empresa, otros, o sea, más o menos tenemos que tener lo mismo, ¿no? Pues evidentemente el resultado tiene que ser, pues, básicamente, importante. Lo que necesitamos es, para lo que nos sirve es para identificar causas, ¿ok? Y y combinarlos con sus, bueno, identificar las causas con un efecto, con un problema. Básicamente es eso. Entonces, vámonos con el método de la 6M. Por aquí, porque no pude, ya no pude ponerlo en el PowerPoint. Pero básicamente, este método tenemos que hacer preguntas sobre 6 cosas, ¿ok? Entonces, primero sería sobre mano de obra, la primera M, ¿no? Y básicamente, se refiere a, a pensar un poco sobre los problemas de las personas, así tal cual. O atributos. ¿Ok? Es al personal, al... ¿Ok? ¿Qué otra cosa? Mano de obra. ¿Qué otra cosa puede ser? Gerencia, etc. Y básicamente las preguntas que nos hacemos son tipo, ¿está capacitada mano de obra para hacer el trabajo que se requiere? También se preguntan, por ejemplo, seleccioné el personal seleccionado es el más calificado, más adecuado, por ejemplo. Por eso les decía que tiene más que ver como con gestiones de empresa. Está el personal suficientemente motivado. También, ¿qué otra cosa sería? Por ejemplo, La cantidad quizá, ¿perdón? la cantidad, si la mano de obra es suficiente en cuanto a número. Eso también es, generalmente tienes que verlo desde 2 puntos de vista. Tienes que verlo desde si tienes suficiente gente y la otra es si esa gente que tienes está suficientemente capacitada para hacer lo que le dices. ¿Ok? Entonces es doble. Son 2 preguntas aparte, pero sí, esa también podría ser una, una opción, ¿sí? Una pregunta que hacerse a la hora de utilizar el método de la 6M. ¿Ok? Entonces el otro sería que tiene asignado, le permite mostrar sus habilidades. A veces, esto me pasó en algún lado. De hecho, tenía una persona que tenía una maestría en educación y una licenciatura en psicología haciendo trámites de ventanilla. Entonces, evidentemente, no era el mejor lugar para que estuviera, ¿no? Pero era una organización un poco difícil. Sí, experiencia también es importante, sí. Todo ese tipo de cosas tenemos que preguntarlos cuando reflexionamos sobre los problemas de la mano de obra, ¿no? Que sería la primera pregunta de la 6M. La segunda se llama maquinaria. Pero básicamente estamos hablando de infraestructura, ¿no? Y herramientas con las que contamos. Aquí viene herramientas físicas, ¿no? O inmateriales.
¿Ok? También software, etc. ¿Ok? Y las preguntas que nos tenemos que hacer para reflexionar un poco sobre maquinaria serían aspectos como ¿tiene suficiente capacidad para asumir el trabajo? O sea, ¿me alcanza con el hardware que tengo? ¿Qué tan eficiente es? También tenemos que preguntarnos eso. ¿Qué más podemos hacer? ¿Puede ser si el personal está capacitado? Sí, pero esa sería la parte 1. En este más bien estamos hablando, estamos asumiendo que sería el equipo que tenemos, o sea, el equipo me refiero a máquinas, herramientas, computadoras, softwares, etcétera. Sí es suficiente, o sea, me alcanza, tengo suficiente potencia, más bien sería eso. Es suficientemente eficiente, ¿qué otra cosa? Cumple con estándares de mercado. Está actualizado, ¿no? Porque a veces estamos trabajando y no tenemos buena versión. Mantenimiento, ese también es importante. Se le ha dado mantenimiento. Otro podría ser si es rentado o propio. Eso también, sí, puede ser una de las partes, ¿no? Otro también es darle mantenimiento. ¿Es rentado? ¿Ok? Sí, eso también. Son ese tipo de cosas. ¿Tenemos suficiente equipo? No. La siguiente M sería métodos. Y básicamente este puede ser un poco complicado, porque este tiene que ver con las maneras, la forma, las maneras de hacer las cosas. ¿Ok? Básicamente son cómo son los procesos, ¿no? La organización. Entonces, algunas preguntas. Estos son tipos de preguntas, ¿eh? Evidentemente tenemos que, podemos poner otras, ¿no? También. Básicamente es, cómo detectamos las fallas, ¿no? Esa es una importante. Se detectan los errores. A veces esto tiene que ver mucho con control de calidad, ¿no? ¿Qué otra cosa puede ser? Hay manera, el proceso es fácil de seguir. Hay otro que puede ser, hay una clara cadena de responsabilidades. ¿Ok? Una es la gente que tengo y la otra es cómo se maneja la gente. ¿Ok? ¿Está clara un poco la diferencia entre los métodos y la mano de obra? Otro que puede ser importante es, hay políticas de operación. Una política de operación, recuerden, es cómo se maneja una organización. Protocolos, exactamente. Eso tiene que ver mucho con protocolos. O sea, ¿están claros? ¿No están claros? Bien, son fáciles de llevar. Son reglamento. Sí, aunque sí, tienes razón, Esther, también tiene que ver con reglamentos. Ok. Reglamentos.
protocolos. Y como siempre es alguien ¿quién los supervisa? Etc., ¿no? O sea, si todo esto está claro, si es fácil de llegar, si está haciendo su trabajo, ¿ok? En la siguiente M, vamos en la tercera, vamos con la cuarta, y eso tiene que ver con medición. Hemos estado hablando que si no medimos, pues no podemos saber si vamos para adelante o para atrás, ¿no? Y si medimos mal, tampoco. Entonces, la medición básicamente tiene que ver con inspección. También tiene que supervisión. Todo este tipo de cosas. Y básicamente es, también tiene que ver cómo lo estamos haciendo. Cómo medimos resultados. Entonces, algunas preguntas que podemos hacernos es, ¿estamos midiendo objetivamente? Otra pregunta podría ser, ¿estamos usando los indicadores adecuados? Otra cosa es, ¿llevamos seguimiento? Okay. El quinto, la quinta M es materia prima. Y básicamente esto se refiere con los materiales que se utilizan en la organización. Ok, y básicamente algunas preguntas que podemos hacernos es, ¿cumple? No solo con materiales, se me olvidaba algo. También con los proveedores. Okay. Entonces, algunas preguntas es, ¿materia prima que tengo es suficiente? ¿Es de la calidad necesaria? Calidad, así es. Calidad es muy importante. Pero además de calidad hay otro, que es la parte del proveedor, que sería el proveedor. ¿Es confiable? ¿Es conflictivo? Básicamente es cómo es mi relación el proveedor. ¿Debo cambiarlo? Todo ese tipo También de cosas. la lejanía, ¿no? No necesariamente, a veces, pero tienes razón, más que lejanía, probablemente en relaciones puede ser el proveedor que me da mejor calidad, precio, es el más barato. Todo ese tipo de cosas tenemos que preguntárnoslas cuando estamos pensando sobre materia prima, ¿ok? Entonces es fácil de usar, etcétera. Todo eso tenemos que considerarlo. Y finalmente, la última M es medio ambiente. Y básicamente, aquí vamos a pensar en condiciones del entorno. También es cultura organizacional, clima organizacional, lo físico, o sea, las condiciones que sería luz, calefacción, ruido, etc.
Y, por ejemplo, algunas preguntas que nos haríamos, sería, ¿las instalaciones son adecuadas? El ambiente es propicio. La cultura laboral. ¿Sí tienen claro qué es la cultura organizacional? No, maestra. ¿Podría definirla? La cultura organizacional es como, vamos a ver, hay empresas que además que tienen como, es como la relación, es que es un tanto intangible. O sea, sí se siente, pero es un poco difícil de declararlo. Hay organizaciones que quieren, por ejemplo, que están convencidos de que si los trabajadores son felices, son más productivos, ¿no? Y entonces eso es parte de los valores de una empresa. Entonces van a tratar de darte tiempo para ti, etcétera. Y hay otras organizaciones que quieren que estés ahí, o sea, que consideran que tú estás más entregado a tu trabajo mientras más horas pases ahí. Sí las han identificado, ¿no? O sea, ¿Como los sindicatos? no, los sindicatos no. Son, Como son como McDonald's. tipos de empresas. O sea, hay empresas que dicen, ¿sabes qué? O el ejemplo más claro, Google, ¿no? Se supone que es un sueño trabajar ahí, no solo por el buen sueldo, sino porque también tienen algunas condiciones que consideran aumentan la productividad, ¿no? Y la creatividad, sobre todo, Google se concentra en que necesitan tener personas productivas trabajando ahí. Entonces, procuran que, bueno, hay unas cosas que en otros lugares serían impensables, como cápsulas de siesta, ¿no? Entonces, evidentemente, si tú tienes sueño, como ahorita algunos de ustedes, no trabajas bien, no rindes bien, entonces te dice, bueno, mientras cumplas con tus objetivos, tus proyectos, no sé qué, tú puedes y duérmete 5 minutos o 20. O sea, dentro de la misma empresa debe de haber un área encargada en la parte de bienestar, ¿no? Sí, supuestamente lo hacen los recursos humanos, pero tiene mucho que, sí, también es como, ¡ja! Tiene mucho que ver con qué tipo de cualidades estás valorando en tus empleados, ¿no? O sea, quieres que sean creativos, entonces vas a promover. Quieres que estén ahí, ¿no? Muchas empresas de servicio al cliente, sobre todo las partes de servicio al cliente, ahí sí tienes que estar ahí, ¿no? O sea, no te puedes escapar, tienes que estar ahí, tienes que cumplir con ciertas horas. Hay otras que, es que te me acordabas que no recuerdo en qué empresa era, había corporativos que pedían que la gente estuviera de las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche, ¿no? Los y pagaban muy bien. ¿no? ¿Perdón? Los contadores, ¿no? No, de hecho era un consorcio, les digo, no recuerdo exactamente qué hacían. Tenían muchas cosas, entre otras cosas unas escuelas, y entonces ellos sentían que si la gente era productiva estando ahí. Entonces habían hecho una cultura organizacional de horas nalga. ¿Ok? Órale. Sí, entonces básicamente la gente estaba de 7 a tardísimo. Y entonces esperaban que hicieran, digamos, su vida personal dentro de la empresa y todo ese tipo de cosas, ¿no? Hay otras empresas, por ejemplo, que tienen más un toque de somos familia, ¿no? De hecho, sí son familia, entonces tienen otro. Como Walmart, ¿no? Maestra, ¿no hay otras que los convierten en socios a los que son, a los que dan productividad? Sí, de hecho hay muchas empresas, cuando uno empieza a llegar a ciertos puestos directivos, parte de sus paquetes, así de que, bueno, sus premios, es participaciones, así es, tienes razón, Esther, así hacen, te dan un paquete de empresas. Eso pasa mucho en los bufetes de abogados, ¿no? Se convierte uno en socio, entonces ya parte del bufete es tuyo, entonces consideran que eso es parte de.
Aunque tiene más que ver con, sí, también tiene que ver con cuáles son tus incentivos, ¿no? Cuáles son, si creen que tienes que tener familia, hay gente que no. Entonces tengan mucho cuidado cuando elijan dónde van a trabajar, ¿ok? Fíjense que la cultura organizacional, que a veces uno se puede dar cuenta por los valores y principios, porque evidentemente no hay un documento que diga eso, ¿no? Pues más serían las empresas transnacionales, ¿no? Porque la mayoría de las empresas mexicanas como que no manejan este tipo de cultura de organización. No, sí la manejan, sí la manejan. O sea, todas las Más que de lo que empresas, tú piensas, ¿eh? sí, sí las manejan. Tienen siempre los documentos de las empresas, de hecho lo pueden encontrar por internet. Hay una declaración de principios, así de quiénes somos, qué queremos de nuestros empleados. Que eso se cumpla o no es diferente, pero muchas veces uno va a ser mucho más realizado profesionalmente si encuentra una organización, te voy a decir organización porque no sé si va a ser empresa, ONG o lo que sea, que su cultura organizacional tenga más relación con los valores personales de cada uno de ustedes. ¿Okay? Bien, esto sería la cultura, ¿no? O sea, quién asciende, cuáles son los incentivos, cuál es la política sobre quedarse o no. Hay unas empresas horribles por ahí, sé de 2 o 3, que en teoría tienes un horario de entrada y uno de salida, ¿sí? Pero es mal visto que te vayas antes. O sea, que te vayas a la hora de que sales. ¿Han escuchado de ese tipo de empresas? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, ¿Como cuáles, Luis? Ica. ¿Y qué es Pues así? yo conozco varias empresas constructoras en donde pues no te puedes salir a tu hora, tienes que salirte incluso más tarde porque así lo demanda el trabajo. Bueno, pero cuando lo demanda el trabajo, pero no es como, sí, no tengo nada que hacer y me tengo que quedar. Porque no se ha ido mi jefe. Ah, bueno, así Ah, yo he visto, no. ¿no? Esas son más bien algunas dependencias federales son así, ¿no? No te puedes ir hasta que no se vaya tu jefe. Pero eso No, no me Profesora, ha tocado. sí, no, qué horror. No, en no, una no, eso empresa en la que estaba mi hermano, no se sí, podían ir si el jefe no se iba. Era una empresa de hoteles y si el así, jefe no se había ido, ellos tampoco se podían ir. qué Y no horrible. porque les hacían mala cara. Exacto, pero eso también tiene que ver, aunque tiene más que ver con bueno, eso también es cultura organizacional, ¿ok? Luego está el clima organizacional que tiene más que ver con la interacción entre la gente, ¿no? O sea, que se permite el acoso, no, cómo resuelves los conflictos entre los empleados, se tratan mal, permiten que los jefes sean abusivos, etcétera, ¿no? Ese también es un rollo. Pero sí, eso, honestamente, en mi opinión, esa es totalmente mi opinión. Siento que ese tipo de organizaciones donde no te puedes ir si no se ve el jefe, no son organizaciones que promuevan la creatividad ni la productividad, ¿no? Yo soy de la idea que la gente trabaja más si le das un objetivo específico y que cada quien se acomode como pueda, ¿no? Pues es como ahora con el home office, mucha gente ha demostrado que trabajar de esta manera funciona mucho mejor que estar en un lugar de trabajo y no hacer nada, ¿no? Como dice, Exactamente, Omar. somos más Exactamente. productivos estando en un estado más confortable, como es tu casa, Uh-huh. y en donde de cierto modo ganan todos, gana la empresa, gana el trabajador, porque la empresa no gasta en rentas y el trabajador no gasta en transportes Y en comer fuera. y en comer fuera, Sí, y todos a gusto. Ah, sí, por ejemplo, ¿no? Entonces es parte de eso. Yo creo que sí, la cosa es que ese tipo de cosas, ¿no? Cuando tú tienes que administrar tu propio tiempo sin que alguien te esté chiflando, molestando y chicoteando, requiere ser adulto. Y entonces a veces como que no se considera a las personas así, ¿no? Ok. Entonces, también tenemos que considerar el medio ambiente, la parte física, o sea, las organizaciones, o sea, es cómodo donde estar. Tiene suficiente luz, es suficiente ¿cómo se llama? La temperatura, hay ruido, no hay ruido, todo ese tipo de cosas, ¿ok?
es muy frecuente que las dependencias de gobierno, ¿no? Creo que fallarían aquí enormemente, sobre todo las locales, ¿no? Pues estaba viendo todo esto y me estaba acordando de todos los chavos que he tenido y así de, si hubieran visto esto, otra cosa les hubiera, hubiera sido muy diferente, ¿ok? Bien, entonces, ¿hay alguna duda sobre el método de las 6M? No, Ninguno. Ok, entonces vamos a ver otras dos. Bueno, vamos a ver los otros métodos, si nos da tiempo. El otro es el método de flujo de proceso. Y básicamente aquí lo que vamos a hacer es, lo vamos definiendo. Este es para procesos de manufactura, o sea, como su nombre lo dice, ¿no? Manufactura o procesos de fabricación, bueno, básicamente procesos. Proyectos también. Y básicamente, en este caso, las espinas son pasos del proceso. ¿Ok? Son secuencias de paso a paso del proceso que se evalúa. ¿Ok? Entonces, es útil también para definir tareas y retos asociados a cada una. Vamos a ver si aquí podemos hacer un ejemplo rápido. Vamos a ver. Entonces, supongamos que vamos a no, vamos a diseñar. Ay, no, ¿por qué? Es que se me cambia de... que no. Tampoco. Tenemos aquí nuestra línea de proceso. Aquí tenemos nuestro producto final. Y vamos a suponer que vamos a colar una losa. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles serían los pasos para colar una losa? En este caso, la única variación que tendríamos es que a veces sería conveniente ir poniendo los diferentes pasos como una secuencia. ¿Ok? Entonces, aquí tendríamos, por ejemplo, el primer paso. Aquí tendremos un segundo paso. Tercer paso. Cuarto paso. Quinto paso. Y vamos a ponerle algunas, aquí sería tal vez diseño. De este lado tendríamos tal vez, después de diseñar, ¿qué tendríamos que hacer? modelo. Modelo. Después, ¿qué tendríamos que hacer? Cuantificación. ¿Listo? Luego sería programación. Ahora. Y aquí pondríamos Ejecución. la ejecución. Y aquí tendríamos nuestra losa. ¿Okay? Bien. Entonces aquí en cada uno de estos tendríamos que ir pensando en los posibles retos que tendríamos asociados a este tipo de, a estas fases, ¿no?
¿Cuáles serían los retos de diseño? Pues sería, por ejemplo, normativa adecuada, ¿ok? En la parte de modelo sería qué tipo de retos podríamos tener. ¿Nadie? ¿Cómo, perdón? En la parte de modelo, ¿qué tipo de retos tendríamos o posibles problemas podríamos tener? De diseño. Ah, no, pero Eh, más bien, ¿ya lo El clima. diseñaste El clima, en el modelo? pues sería un tipo de Pues problema, los ¿no? eventos naturales, como dice mi compañero, o sea, los que Bueno, no sí. puedes predecir. Porque la única manera en que falle un modelo es que el diseño esté mal. Digamos, si el diseño pasa, el modelo ya pasa en automático. Ciertamente. Luego, más bien tendríamos que ser como, yo lo pondría más bien como una sola espina tal vez, porque sería diseño y modelo sería como un proceso de retroalimentación entre sí, ¿no? Más que separados. Pero bueno, ya lo pusimos así. Luego tendríamos la cuantificación de costo, que retos podemos tener ahí, pues tal vez costos. ¿Estamos limitados con el dinero? ¿Con el presupuesto hay una limitación? Sí, siempre. 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 Luego tendremos la programación, cuándo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, ejecución, y luego ya tenemos nuestra losa. ¿Ok? Entonces esto sería el método de flujo proceso. ¿Ok? Ese es relativamente fácil, ¿no? De hecho fue súper fácil, no nos tardamos nada. Luego está el método de estratificación. Y básicamente se utiliza cuando el problema central, ¿no? Se puede dividir en diferentes causas que están relacionados con su naturaleza. De tal forma que las espinas mayores son subcomponentes del problema central. ¿Okay? Vamos a ver. Este tiene más que ver con ya lo que no les he comentado, también podemos tener en una espina como subespinas, ¿ok? Esto tiene más que ver con método de estratificación, sería más parecido al problema ejemplo, ¿no? Tenemos nuestro problema central, que sería el tráfico, y tenemos diferentes causas, ¿no? Que serían los subcomponentes. Entonces podríamos, por ejemplo, tenemos aquí nuestra cabeza de pescado y podemos tener una espina así, que sería como un tipo de causa. Y aquí tenemos, por ejemplo, otras chiquitas que son los subcomponentes. Aquí tenemos otra. Y aquí tenemos otros subcomponentes. ¿Ok? Entonces, podríamos tener, por ejemplo, de este lado, que fuera falta de espacio. Profesora, ¿cómo se llama este método? Este método se llama el método de estratificación. Gracias. Básicamente es dividir el problema central en diferentes causas. ¿Ok? Entonces, el otro sería, uno sería falta de espacio, el otro sería mucho flujo, ¿no? Entonces, parte de falta de espacio, un subcomponente sería la reserva ecológica.
Otro sería, por ejemplo, ay no, que no se los mueva el dibujo. Otro podría ser ¿cuál era el otro problema del uno era la reserva ecológica, por eso tenemos espacio. El otro sería tal vez uso de suelo. Mucho flujo vehicular, pues una de sus subcausas podrían ser mucha gente que vive ahí ahora. Otro sería no hay muchas vías, etcétera, ¿ok? Y todo esto pues incidiría en baja tráfico. ¿Ok? Entonces tenemos espinas mayores, que son como subcomponentes, y luego las causas más pequeñas. ¿Ok? Y el último método este es bastante sencillo, sería el diagrama simple. Y básicamente es desarrollar el esquema de manera sencilla. O sea, porque es una herramienta flexible, ¿ok? Bien. Otra manera de hacer, voy a hacer otro ejemplo de estratificación, tal vez un poco más claro. Déjenme pensar en un... Vamos a suponer que ustedes están hablando de mejorar un jardín. ¿Ok? Entonces, los elementos del jardín son... ¿Cuáles serían los elementos de un jardín? Serían las plantas, ¿no? El suelo. ¿Qué otra cosa? Sol. Sol. Agua. Espacio, no sé. Espacio, sí. ¿Ok? Estos serían los elementos. Entonces, nuestro esquema, o sea, cada una de las, digamos, la cabeza sería mejorar el jardín. ¿Ok? Y las diferentes espinas serían plantas, la otra sería suelo, la otra sería sol, el otro sería agua y espacio. Y a partir de esos elementos tendríamos que ir encontrando los, ¿cómo se llama? Los problemas, ¿ok? O las causas. Entonces podríamos pensar, ¿tengo suficientes plantas? Sería uno. Otro sería, ¿el suelo tiene el pH adecuado? ¿Le da suficiente sol? ¿Lo estoy regando frecuentemente? Sería con agua y con espacio es, ¿tengo un espacio suficiente para desarrollar un jardín de árboles, por ejemplo? ¿Ok? Y así sería el de estratificación. O sea, serían los elementos, ¿no? Cada una de estas sería una espina. Vamos a ver si podemos dibujar esto. Sería algo así como, aquí tenemos nuestra espina. Aquí tenemos la cabeza. Y una espina sería plantas. Otra sería espina suelo. Sol. Agua. Espacio. ¿Ok? Y entonces, qué feos dibujos me están quedando, perdonen. Y entonces aquí tendríamos, tendríamos acá, pues sería el
¿Qué dijimos? ¿Plantas? Es que ¿por qué me queda con cuadro? Bueno. Aquí tendré, bueno. Déjenme deshacer esto, creo que no me quedó muy bien. Entonces lo voy a poner más abajo. Mejor más abajo todavía. Ok. Bien, entonces aquí teníamos plantas, sol, agua. Aquí tendríamos ¿qué otros elementos? Suelo, espacio. Ok. Y ya en cada una de estas espinas pondríamos los elementos relacionados con cada una de ellas. ¿Okay? Entonces, lo importante es saber que esta herramienta es bastante flexible como para permitirles encontrar los diferentes elementos del problema para poder encontrar las causas y los efectos. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta acá? No, por ahora no, profesora. Por ahora no. Yo sí, profesora, ¿me puede volver a repetir estas palabras, qué son realmente? Estas palabras, en la parte del método de estratificación, básicamente lo que ustedes necesitan es encontrar los elementos que constituyen lo que estás observando. Y en cada una de las espinas vas a poner uno de los elementos que constituyen el sistema general. ¿Ok? Entonces, y ya en cada espina, en este caso pondríamos los posibles problemas relacionados con cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces, por eso, un jardín estaría compuesto por plantas, por sol, por agua, por espacio. Y entonces en cada una bueno, ya lo definiríamos y cada una de las espinas sería uno de esos elementos. Y ya podríamos poner en cada uno de esos elementos los diferentes problemas relacionados con ese aspecto. ¿Okay? Y así sería el método de estratificación. ¿Bien? ¿Algún otro comentario? ¿Duda?